¿Qué tal, amigas, amigos, hermanos? Todos reciban un cordial saludo de su amigo y hermano, Padre Vicente Eliamar. Me invitaron a compartir con ustedes este tema, este momento de reflexión. Y cuando se me propuso hacerlo, me decían que si había un personaje con el que me identificara y que nos ayudara a iluminar la situación que estamos viviendo, que estamos pasando. Y más bien voy a hablar de lo contrario, de un personaje con el que todos tenemos muchas similitudes, pero nos resistimos a identificarnos con él. De alguna manera le huimos a la idea de pensar que podamos tener algo que ver con él. Y ahorita me explicaré un poco más. Partiré no con un texto del personaje, sino con un texto del Salmo 120, versículo 1, que dice: A Yahvé en mi angustia grité y me respondió. Líbrame, Yahvé, del labio mentiroso, de la lengua tramposa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Versículos 1 y 2. En mi angustia grité a Yahvé y me respondió. El personaje del que quiero hablar es del santo Job, del justo Job. ¿Quién era Job? Job era un hombre íntegro y próspero. Aunque no queda claro que se tratara de un hombre judío o de un hombre estrictamente religioso, sabemos que era un hombre bueno y que Dios lo bendecía y que él correspondía, digamos, a la bendición, pero también él descubría un gran don en su casa porque pues tenía muchos hijos, tenía muchas propiedades. En una ocasión el demonio se presenta ante Dios y Dios lo presume: ¿has visto a mi siervo Job? Y de alguna manera, como tratando de denostarlo, de descalificarlo, dice: sí, pero es que él es fiel por todo lo que tiene, déjame tocarlo y verás si no te maldice. Y entonces es una cosa muy misteriosa, muy difícil de entender. Dios permite que Job sea tocado, primero externamente a su cuerpo, con cosas muy dolorosas, ¿no? De entrada todos sus hijos mueren en un solo momento, empieza a perder todo el ganado, se le viene total una desgracia inmensa. Ahí viene una cita que leeremos. Y sin embargo, Job sigue bendiciendo a Dios. Luego viene ya una tragedia sobre su persona, porque Dios permite que el enemigo le ponga una llaga a Job desde la coronilla hasta el talón. Luego viene todo un proceso que vive Job de resistencia, de búsqueda, de docilidad, pero se regresa, etc. Es una estira y afloja muy interesante, y viene una conclusión de un corazón libre tras un proceso largo y doloroso. Muy bien, al principio, cuando Job ha perdido a sus hijos y ha perdido sus bienes, él hace una oración que nosotros seguramente hemos escuchado. Desnudo salí del seno materno y desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahvé. Estamos capítulo 1, versículo 21. Yahvé me lo ha dado, Yahvé me lo ha quitado. Esta frase, que como ya decía, la hemos escuchado, muchas veces la hemos querido asumir como el único camino posible, el único camino cristiano de nosotros creyentes ante la desgracia. Y ciertamente sería un camino sublime, ¿no? Una persona que ha alcanzado tal libertad de espíritu y tal libertad en el Espíritu Santo es capaz de decir: yo soy libre y me pueden arrancar si quieren hasta la vida y yo sigo siendo libre. Pero la mayoría de nosotros no tenemos esa libertad interior y necesitamos de un proceso, y nos topamos con un choque muy grande en nuestro interior cuando tenemos que pasar dificultades. Sea esta cuestión que a nivel mundial se está experimentando, sean las luchas cotidianas o también aquellas cosas que quisiéramos ya haber superado y seguimos batallando con ellas, o problemas familiares, económicos, problemas de salud. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Yahvé me lo ha dado, Yahvé me lo ha quitado. Bendito sea Yahvé. Pero ¿qué sucede cuando con nuestros labios decimos esto, pero nuestro corazón experimenta otra cosa? Cuando nuestro corazón se resiste e incluso quisiera elevar un grito al cielo de decir: Señor, ¿pero por qué está pasando esto y por qué me está pasando a mí? No falta luego hermanos de la iglesia que nos dicen: no, es que tú no eres nadie para reclamarle a Dios. Así es que, ¿qué es lo que debes hacer? Callarte. Callarte, porque entonces no tienes fe, entonces no tienes esperanza, entonces no confías en Dios.
Más adelante, cuando ya viene esta herida física en el cuerpo de Job, la esposa le hace un reclamo muy interesante. Le dice, ¿aún persistes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué palabras tan duras. A lo mejor algunos ya las han escuchado también en su santo matrimonio. Pero aquella mujer no podía comprender el que Job siguiera siendo fiel, el que Job siguiera siendo íntegro y alabando a Dios. Y por eso explota de esta manera, ya maldice a Dios y ya vete a la muerte. Lo hemos perdido todo. Tú mismo estás enfermo, tú mismo estás dañado. ¿Cómo te atreves todavía a bendecir a Dios? Y ahí viene todavía una respuesta impresionante de Job. Hablas como una necia. Ya estamos capítulo 2, que son capítulos chiquitos al principio, versículos 9 y 10. Resulta que estamos dispuestos a recibir de Dios lo bueno y no lo estamos para recibir lo malo. A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. Y hasta ahí, como les decía, es el ideal. Lo que nosotros quisiéramos hacer, lo que nosotros quisiéramos lograr, la actitud que idealmente debiésemos tener ante las dificultades como cristianos. Y si alguno de nosotros, si algún hermano de la comunidad, en un momento difícil se asoma en su corazón el deseo o la necesidad de reclamarle a Dios, viene otro y le dice, cállate porque tú no eres nadie para reclamarle a Dios. Pero en el capítulo 3, un par de versículos después, capítulo 3 incluso se titula así: Job maldice el día de su nacimiento, como un versículo previo, digamos. Y luego ya 3:1 dice: finalmente Job empezó a hablar y maldijo el día de su nacimiento con estas palabras: muera el día en que nací, la noche en que anunció, se ha concebido un varón, que ese día se vuelva tinieblas, que Dios desde lo alto no lo eche en falta, que la luz no brille sobre él. ¿Qué pasa? Que en el proceso de dolor tenemos varias etapas. Al principio, esta que se conoce como negación, es una manera de protección para no toparnos de lleno con lo doloroso de la situación que se vive. Y entonces es cuando pensamos que todo está bien, que no pasa nada, que yo lo voy a superar, que esto no tiene por qué aplastarme, que yo voy a ir adelante de la mano del Señor, etc. Pero esta etapa termina y poco a poco se va asomando la realidad de lo que hay en nuestro corazón. Y un corazón herido no puede fingir lo contrario. Eso es importante. Un corazón herido no puede fingir lo contrario. ¿Y de qué va a tener necesidad? De expresar lo que en realidad hay ahí. Y es entonces cuando uno se pregunta, pero es que yo pensé que ya lo había superado, yo pensé que iba a ser más fácil, porque ahora me está doliendo la muerte de papá, la muerte de mamá, de mi hijo, si yo ya había dicho que todo estaba bien y murió hace 1 año o 5 años o 20 años y apenas me está calando, ¿cómo es posible? Y entonces cuando se empiezan a asomar una serie de experiencias, de sentimientos en el corazón que nos pueden agobiar y uno piensa que es un retroceso, aunque en realidad es un avance. Job en el capítulo 3 ya había llegado a esta etapa, la etapa de expresar necesariamente con sinceridad lo que se guardaba en su corazón. Fíjese esto, la etapa de expresar con sinceridad lo que se guardaba en su corazón. No es que a Job le haya llegado una nueva desgracia, es que habiendo pasado aquel primer momento, ahora se da cuenta que sí había un corazón herido, que le dolía la muerte de sus hijos, que le dolía haber perdido sus propiedades y esta enfermedad que por más que pasaba el tiempo no se quitaba. Una cualidad que siempre debe tener la oración, y nos es muy difícil reconocerlo, es que la oración debe ser sincera. ¿Qué pasa si yo pretendo en mi oración alabar a Dios, pero no puedo? Pero no puedo, no por necedad, no por soberbia de pretenderme más que Dios, sino que no puedo porque mi corazón está dolorido, porque mi corazón se siente vacío y porque tengo muchos reclamos. Quizá reclamo a Dios, quizá reclamo a otras personas, quizá reclamos a mí mismo que estaban ahí atorados, pero entonces esto está
inquietando lo más profundo de mi ser. Y yo quisiera avanzar en la alabanza, yo quisiera avanzar en la adoración y no puedo. Es como si fuéramos una caminata larga, una peregrinación, 20 kilómetros, y vamos avanzando y vamos rezando el rosario, y alguno de los hermanos dice, oigan, es que me está calando una piedra en el zapato. Algunos dirán, no, tú ofrécela porque así tiene que ser y ese dolor es nada comparado con las espinas de la corona de Cristo. Y si la persona quiere, lo puede hacer. Pero sabiendo que es una peregrinación larga, esa persona normalmente debe hacer un alto, quitarse el zapato, quitarse la piedra y entonces podrá seguir adelante. ¿Me entienden lo que quiero decir? Cuando hay algo que está inquietando mi corazón, cuando hay algo que lo está turbando, debo tener la valentía de hacer un alto y decir, espérenme, necesito revisar mis zapatos porque traigo una piedra. Y el que en este momento mi corazón no pueda alabar a Dios no significa que no lo ame, no significa que no sea el centro de mi vida. Pero también el Señor me está invitando a hacer un alto, que no significa abandonar la comunidad o la oración. Incluso es reforzar la oración. Y por eso les decía que nos es muy difícil identificarnos libremente con la experiencia de Job. Porque quisiésemos en la vida cristiana nunca quejarnos, nunca sufrir, nunca detenernos y nunca tener necesidad de hacer un alto. Y nunca, quizá todavía más fuerte, tener necesidad de reconocer que sigo siendo de barro, que sigo siendo frágil, y que sigo necesitando la fuerza del Señor en mi vida. A veces pensamos que porque estamos siguiendo a nuestro Señor, porque nos hemos encontrado con Él, porque Él es el centro de nuestra vida, nuestro Señor, entonces me vuelvo como alguien inmune a todo lo que sucede alrededor. Esta situación que estamos pasando, si una cosa nos ha recordado, es precisamente la fragilidad de nuestro ser y en consecuencia la necesidad permanente que seguimos teniendo del Señor. Curiosamente, aunque no lo digamos con palabras, en el camino de Dios nos hacemos la vana ilusión de que como ya lo tenemos, ya no lo necesitamos. Y es precisamente al contrario. Y estas dificultades que estamos pasando nos recuerdan eso. Soy barro y sigo necesitando del alfarero. ¿Qué hace Job? Una vez que se rompe y que empieza a avanzar y que reconoce su miseria y que reconoce el dolor, vienen unos amigos y a veces parece que le ayudan y a veces parece que no le ayudan. Y Job sigue en esa lucha, Job sigue en ese combate, pero desahogando ante Dios con sinceridad su corazón. Y aquí está la clave. Y eso es lo que yo les invito ahora. Que se atrevan a desahogar ante Dios con sinceridad su corazón. Padre, ¿pero qué acaso estás diciendo que le podemos reclamar a Dios? Sí, así como se oye. Estoy diciendo que un hijo que tiene confianza filial con su padre puede elevar con toda serenidad un reclamo, sabiendo que será escuchado, pero sobre todo que no será despreciado y que será abrazado. Por eso tomé este inicio del Salmo 120. En mi angustia grité al Señor. Grité al Señor. Padre, pero esto es escandaloso. ¿Cómo le vamos nosotros a reclamar a Dios? Y aquí me voy a esta frase evangélica que ustedes conocen, que es muy fuerte, que es muy dura, es incómoda, pero es real. Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: dejé que lo repitiera, que lo dijera usted solo, perdón. Vamos a repetirlo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién expresó esta frase? El Señor Jesús.
¿Dónde? En la cruz. ¿Pero qué acaso el Padre había abandonado a Jesucristo, su Hijo, en la cruz? Definitivamente no, porque es tan perfecto el amor entre ellos que Dios no lo abandona. Pero la experiencia de Jesús estaba siendo tan profundamente desgarradora, porque Él había asumido en la cruz nuestro pecado. Y no era solo el dolor físico, que ya de por sí era impresionante, sino era el dolor espiritual de todo lo que el pecado, tu pecado y mi pecado, significa aplastantemente en la vida de Jesús. Y si el pecado es estar separado de Dios, habiendo asumido Jesús nuestro pecado como víctima perfecta, experimentó lo que significa la ausencia de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el reclamo de Jesús tiene lugar tu reclamo y mi reclamo. No va al vacío cualquier reclamo que tú puedas elevar. No va a chocar con la santidad de Dios y regresarse contra nosotros como si fuera un relámpago de los dioses griegos. No. Precisamente aquel reclamo entrará al cielo por la herida abierta del costado, del corazón de Jesús. Y en ese corazón de Jesús será recibida con amor y será inmediatamente presentada al Padre también con amor. Fíjate qué maravilla. En Él podemos descansar haciendo lo que decía el Salmo 120. Grité al Señor y me escuchó. Grita al Señor y deja que te escuche. No significa esto que vas a ser ofensivo contra Dios. No. Este reclamo ha de ser en el amor, ya decía yo, el amor filial, el amor de saberme hijo y saberte mi Padre. Yahvé Todopoderoso. No significa que vaya a ser grosero, impertinente. No. Porque muchos reclamos es ¿por qué, Padre? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué del otro? Hazlo. Y tu corazón va a empezar a encontrar descanso. Podría hablar mucho más, pero es breve el tiempo, así es que vamos aterrizando. En el capítulo 38, a partir del capítulo 38 en la Escritura, empieza Job a escuchar a Dios que habla con claridad. Leo una parte, a mí me encantan estos reclamos de Dios. Yahvé se dirigió a Job desde la tormenta. ¿Quién es este que denigra mi designio diciendo tales desatinos? Si eres valiente, cíñete los lomos. Te voy a preguntar, dice Dios, y tú me instruirás. ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? Dilo si tanto lo sabes y entiendes. ¿Sabes quién fijó sus medidas o quién la midió a cordel? ¿Dónde se asientan sus bases? ¿Quién puso su piedra angular entre el vocerío? Entre el vocerío de los luceros del alba y las aclamaciones de los hijos de Dios. ¿Quién cerró el mar con compuertas cuando escapaba impetuoso de su seno? Este me encanta, el versículo 9. Cuando le ponía nubes por mantillas, por pañales. Nubes tormentosas por pañales al mar, está diciendo. Cuando le marcaba las lindes poniendo puertas y cerrojos, le dije: hasta aquí llegarás, no pasarás, aquí se estrellará el orgullo de tus olas. ¿Alguna vez tú has mandado a la mañana o asignado su puesto a la aurora para que agarre la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados? Etcétera. Son bellísimos estos capítulos. Léanlos luego con calma, 38 al 41. Dios hablando. ¿Qué sucede? No es que Dios se haya sentido ofendido, retado por Job y entonces quisiera venir como a escarmentarlo, hacerlo escarmentar. Ya el escarmiento de Job era demasiado. ¿Qué es entonces lo que sucede? Es que como el corazón de Job estaba tan inquieto, ya decíamos hace rato, no es que Dios hubiese estado callado antes, es que este corazón inquieto no era capaz de escuchar. Job va desahogando, y entonces un corazón abierto, desahogado, es un corazón receptivo, capaz de escuchar a Dios.
Dios siempre había hablado, pero el corazón de Job no podía escuchar la voz. Una vez que Job desahoga, que Job descarga, empiezan estos solemnes discursos de Dios. ¿Y es que acaso Dios estaba rivalizando con Job? ¿Yahvé se había ofendido? No. Quería Yahvé Dios sacar a Job del ensimismamiento en el que se había encerrado y sacudiéndolo que viera la grandeza. Si vemos, está hablando, presentándose Dios como creador de todo y como el que precede a todo lo que existe, como el que decide poner cada cosa en su lugar y sigue teniendo el mando y la autoridad. Ese es Dios. ¿Qué hace con Job Yahvé Dios? Lo hace capaz de contemplar la grandeza de la creación, que es una cosa que nos va a ayudar ahorita en el tiempo que estamos viviendo. Reconocer la belleza y grandeza de la creación. Y entonces Job, abriéndose a la grandeza de la creación, reconoce que el que la ha creado es todavía más grande y que esta tragedia, que era una tragedia real, perdió a todos sus hijos, perdió todos sus bienes y estaba enfermo. Así de grande como era la tragedia que estaba en el corazón de Job, ante la majestad de Dios, era nada, era poco, no nada, porque a Dios también le importa, era poco. ¿Y qué hizo Job entonces con esta apertura de su corazón? Tomó la valentía de colocar aquella aparentemente inmensa tragedia, que ya no lo era tanto, en sí el infinito e inmenso amor de Dios para sanarlo. ¿Qué sucede al final? Job, capítulo 42, dice esta frase. Dice más cosas, pero me quedo en ella. Bueno, dos frases. Primera, versículo 2, 42:2. Me doy cuenta que todo lo puedes, que eres capaz de cualquier proyecto. Me brinco al versículo 5. Antes te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Otras traducciones de la Biblia dicen, antes te conocía solo de oídas, pero hoy sé quién eres. El dolor nuestro no es por sí mismo grato a Dios. No es que Dios se goce con nuestro sufrimiento. Pero ciertamente un corazón dispuesto tiene el poder de usar el sufrimiento que formará parte de la vida antes o después para crecer, madurar en la fe, en la esperanza, en el amor. Y si somos capaces de sufrir con amor, podremos decir junto con Job, antes te conocía solo de oídas, pero hoy te han visto mis ojos, es decir, hoy sé quién eres. Sé sincero en tu oración. Déjate amar por Dios, eleva tu reclamo al Señor y ve abriendo tu corazón para que sea capaz de escuchar y sea capaz de conocerlo, de amarlo, seguirlo y finalmente verás la bendición de Dios en tu vida, tal como lo hizo el santo Job. Padre bueno, Yahvé Todopoderoso, nos ponemos en tus manos. Cada uno de los hermanos y hermanas que están siguiendo esta transmisión tienen sus propios problemas, retos o dificultades. Te pido, Señor, que los toques, que los abraces, que los llenes de ti, que les des un abrazo tan intenso, tan cercano, tan paternal, que ellos no tengan miedo de vaciar su corazón, quizá de tantos reclamos que se han visto ahogados en él, y en ti, amado Dios, puedan descansar, para que abriéndose a contemplar la grandeza de tu majestad, descubran quién eres en verdad. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Gusto habernos saludado, recen por mí, que el Señor les bendiga.